Nofret, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio también. Muchas gracias, Nofret. Pues cuéntanos, porque de pronto también estamos, creo que, pues como decía, inmersos muy en lo local y en nuestras propias costumbres, en nuestras propias dinámicas, y de pronto lo que está pasando en otros países que pues cambian mucho la cultura, pues la situación política, particularmente en muchos países de las mujeres. Y solamente nos damos cuenta cuando algunos personajes como de la dimensión de Shakira empiezan a pronunciarse por estos temas. ¿Qué es lo que está pasando allá en este caso y cuáles son estas dinámicas que estamos viendo y por lo cual nos parece espeluznante que vaya a ser ejecutada una persona pues por apoyar protestas en favor de las mujeres, ¿no, Fred? Claro, pues mira, sí es importante mencionar primero cómo funciona el sistema pues sí, el sistema político y de gobierno de Irán, ¿no? Es un sistema que es una mezcla de república, ¿no? Entonces sí, hay un parlamento, hay un presidente que son electos, ¿no? Claro, bueno, del presidente es una terna que hay un consejo de guardianes que proponen, no sé, a 7 de los 40 candidatos que hay, y entonces entre esos 7 que se proponen, pues ya la gente vota por ellos, ¿no? Y hay también leyes islámicas, ¿no? O sea, también el nombre de Irán es República Islámica de Irán, ¿no? Entonces, tiene una mezcla de leyes, de república con leyes islámicas, ¿no? Y entonces también es importante comprender que a pesar de que existe entonces este parlamento, y este presidente que son electos por la gente, la población, el líder supremo es quien tiene la última palabra, ¿no? O sea, es quien puede echar para atrás una ley o puede dar un decreto, o sea, lo que nosotros conoceríamos como un decreto, y pues es el líder, o sea, es la última palabra, ¿no? Entonces, el líder supremo, desde 1989, después de que murió el Ayatollah Khomeini, que fue el que logró la revolución, ¿no? El líder máximo de la revolución, no fue el único, pero digamos que sí fue el que se impuso, ¿no? A los otros líderes, es el Ayatollah Ali Khamenei, desde 1989, ¿no? Y entonces él está a cargo de la política exterior, también de los medios estatales, ¿no? De los medios de comunicación, de las instituciones judiciales, y junto con el presidente que es electo por el pueblo, pues hablan de política exterior, política interior. Al presidente ya le toca más la cuestión económica, ¿no? Entonces, bueno, también en esta asamblea de expertos son que es parte también de los que deciden quién es el líder supremo, que es parte de lo que digamos ya es más de las leyes islámicas. Son 88 y cada 8 años se reeligen. Ellos son los que también van revisando pues las leyes islámicas, ¿no? Entonces, y así es como funciona el gobierno. Y por eso es que hemos visto estas protestas, o sea, bueno, las últimas protestas que empezaron en septiembre, como bien lo dices, es por esta chica Mahsa Amini, que fue detenida. Era una chica, hay que decir que además era de una minoría, ¿no? Del Kurdistán. El Kurdistán que está pegado hacia Irak y Turquía y Siria, o sea, en la frontera hacia allá, que de hecho precisamente comparten estos países, pues lo que podría ser un país en sí, que es el Kurdistán, porque tienen población de esta minoría kurda, que son étnicamente diferentes. También hay que decir que los iraníes no son árabes, son persas, ¿no? Porque por ahí vi un tuit que me llamó la atención ayer sobre lo que estaba pasando con este futbolista, de una página que sigo en Instagram que se llama De Machos a Hombres, ¿no? Que está bien porque es para tratar de combatir las masculinidades tóxicas, pero confunde a los iraníes con árabes, ¿no? Entonces, no son árabes, son iraníes, no hablan árabe, son persas y hablan persa. Los kurdos son una minoría dentro de Irán. Además, aunque son musulmanes, la mayoría de los iraníes, bueno, sí, el 99.9% de los iraníes son musulmanes, digamos, son musulmanes chiitas, que es una rama diferente del Islam a la sunita, que es la que profesan la mayoría de los musulmanes en el mundo, la mayoría de los árabes musulmanes. Entonces, todo esto, aunque sí forma parte de lo que conocemos como el Medio Oriente, pues hace que Irán sea diferente, ¿no? Y entonces las protestas empezaron porque tienen esta policía religiosa que decide
que pues quién lleva bien puesto el velo, quién va correctamente vestido, modestamente. También a los hombres los podrían detener por ir inmodestos, ¿no? Por la calle, vestidos de manera incorrecta, pero generalmente pues con la mujer es más evidente porque es el velo, ¿no? Pero entonces detuvieron a Max Amini el 16 de septiembre, me parece, y murió en circunstancias poco claras en detención, ¿no? Y eso fue lo que provocó las protestas. Y que mucha gente, sobre todo jóvenes, hombres, mujeres, siguen con estas protestas hasta ahorita, a pesar del Mundial han seguido las protestas, y pues ha habido ya, según algunos reportes de ONGs, de activistas, pues unos 400 muertos, ¿no? La mayoría sí ha habido también funcionarios del régimen iraní que han muerto en las protestas, pero la mayoría, por supuesto, pues son más bien activistas, incluso niños, ¿no? Sin embargo, no es la primera vez que se protesta en Irán. O sea, en 2019 ya había habido protestas, en 2009 también. En 2009 fue por las elecciones, no habían estado de acuerdo en cómo salían los resultados. En 2019 fue más por la subida del precio de los energéticos. Entonces ahí empiezas a ver que ya es también por una cuestión económica. Y esto es algo que sigue dentro de las protestas. O sea, creo que eso es lo que a mí me gustaría como dejar ahí, ¿no? Sí, todo esto tiene un componente nuevo que es el componente de género, el componente de la libertad de las mujeres de elegir cómo vestirse, y que eso está muy bien que las iraníes y los iraníes estén luchando por eso, pero no nada más es eso. O sea, también viene detrás el pedir más apertura, ¿no? En que puedan escuchar música o bailar, porque eso está mal visto por el régimen de esta teocracia, ¿no? Por los conservadores. Y que mejoren las condiciones económicas, etcétera. O sea, es como hay más detrás de nada más el velo, ¿no? Y también es importante seguir como lo que hay detrás, porque si no nos vamos a quedar como en esta idea de que están oprimidas, cuando finalmente hay mujeres iraníes que dicen, pues igual yo sí quiero traer el velo, pero no como ellos me obligan a traerlo. La chica esta, Max Amini, lo traía puesto de una manera en que se le veía un poco, o sea, no estaba ajustado, y se le veía un poco el cabello, y por eso la detuvieron, ¿no? En Teherán, porque estaba de visita en la capital. Y, y, y pues hay mujeres que lo ocupan así. O sea, hay diferentes tipos de velo. Entonces, finalmente, que sea una elección de las mujeres y no una imposición, porque lo que muchas mujeres musulmanas también nos han enseñado a otras mujeres de otras latitudes, digamos, es que tan violento es que le pidas a una mujer que se ponga algo, un tipo de vestimenta, pues, o un velo en la cabeza, como es violento pedirle que se quite también esa vestimenta o algún accesorio que para ella le haga sentir confortable, ¿no? Entonces debemos dejarlo como en decisión de ellos. No sé si con esto más o menos di el contexto que necesitaba. Sí, no, Fred, pero aquí en esta parte, sobre todo de, pues ya la condena, no sé, estamos obviamente, además de pronto a lo que estamos atenidos de este lado es a las traducciones, ¿no? La información que llega, pues, de agencias, pues, que tienen o podrán tener cierto tipo de intereses, y la información que acá tenemos vía esas agencias es que esta persona ya está condenada a muerte. No sé si tú tengas otra información y si hay algo que incluso todavía, digamos, esté por decidirse, si todavía se pueda pugnar, porque incluso vemos que hoy ya está convocada una marcha, una manifestación afuera de la embajada, ¿no? Aquí en México. Justamente que vemos a Paola, se me olvida cómo se pronuncia, pero bueno, está complicado. Es verdad, la hemos entrevistado aquí, es Jacques Pecat, pero bueno, ella ha estado justamente tuiteando sobre este tema, y hoy, el lunes 19 de 3 a 5 horas están convocando esta marcha. Entonces, todavía hay una parte en la que se pueda revertir esta condena, o cómo son las leyes allá, ¿no? Sí, mira, por lo que pude investigar, que también, o sea, yo recomiendo, por ejemplo, o sea, bueno, yo entiendo árabe, pero persa, ¿no? Entonces, yo me tengo que buscar, por ejemplo, Al Jazeera en inglés, o también ahorita encontré una página justo buscando sobre el tema, que sí es iraní, pero está en inglés, que se llama Human Rights Activist News Agency. Y sí está en inglés y en persa, ¿no? Entonces, es una página de información
sí, de activistas, pero que tienen como toda esta, de qué está pasando con todas estas ejecuciones y las manifestaciones y todo esto, y que llevan su cuento, su recuento también, porque obviamente el recuento que ha aceptado la autoridad iraní, pues es mucho menor a lo que ellos están, ¿no? Pues llevando, ¿no? Ese recuento de muertes y detenciones y ejecuciones y todo esto. Entonces, lo que entendí también por lo que estoy leyendo es que parece ser que todavía, claro, todavía hay mucha secrecía alrededor, entonces no sabemos mucho de cuál sea exactamente la situación ahorita legal, en qué proceso vamos, en qué parte del proceso vamos, pero parece ser que antes, o sea, ya se le sentenció a muerte porque, para empezar, además, fue detenido, creo que antes del Mundial, entonces no sé si estaba como seleccionado, pero bueno, creo que no llegó a ir a Qatar, porque estuvo presente en una de las manifestaciones donde hubo un enfrentamiento con autoridades israelíes y murieron tres funcionarios, ¿no? Tres personas del régimen, pues. Entonces se le acusa a él también de haber estado dentro, organizando como este enfrentamiento, ¿no? Y que resultó en la muerte también de tres funcionarios iraníes, ¿no? De la policía, pues. Entonces, y se le sentencia, el nombre en persa es, espera, por aquí lo tenía, era bueno, es un nombre en persa así, Mojarebe, que es para decir que es una enemistad en contra de Dios. Eso es de lo que está acusado, ¿no? Pero si lo traducimos a términos como más seculares, digamos, es como traición a la patria. O sea, podría ser como algo así como traición a la patria por lo que está acusado, y entonces allá la pena es pues pena de muerte, ¿no? Porque existe como existe también en estados de Estados Unidos, ¿eh? O sea, hay que recordar que en Estados Unidos también hay gente que está condenada a la pena de muerte, porque esas son las leyes seculares que tiene ese país, y aquí es por también sus leyes pues de república e islámicas. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, al igual que en Estados Unidos hay un proceso, y entonces el consejo de jueces, ¿no? O sea, hay un consejo de jueces que tiene que aceptar esto, y si no se acepta, entonces no, o sea, pueden echarlo para atrás todavía, ¿no? Entonces, todavía es posible que este chico se salve, pero no sabemos en qué van, porque pues sí hay mucha secrecía, porque hay mucho miedo de la familia de afectar el proceso si sale información, ¿no? Pero ese es el proceso que se sigue pues con todos los que están condenados. Y de hecho estaba viendo que ya van 12 personas condenadas durante estas manifestaciones, y 2 ya fueron ejecutados, dos chicos jóvenes también. Entonces, este hombre, por ser futbolista, porque el Mundial, porque Shakira, pues ha llamado la atención, pero no es el único que por estar apoyando a las mujeres, por estar apoyando que haya cambios, pues, para que haya mejoras en la economía y que haya más libertad, pues sí, de expresión, digamos, de elección, ¿no? Que los jóvenes puedan, pues sí, es tener un ambiente más flexible, digamos, ¿no? O sea, no tan conservador, digamos, pues están siendo sentenciados a muerte, están siendo también arrestados, algunos han muerto en los mismos enfrentamientos, ¿no? Entonces, en este proceso, 2 ya se ratificó la sentencia y ya fueron ejecutados, y en el caso de Amir, el futbolista, pues todavía no se sabe si ya este consejo de jueces aceptó o no la sentencia, ¿no? Entonces, muy probablemente por todo esta presión del exterior tenga más oportunidades de quizás salvarse, ¿no? O sea, no sé qué tanto esto le puede ayudar o afectar, porque también hay que ver el discurso de las autoridades iraníes que está, bueno, a mí me recuerda al discurso de los Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, ¿no? Todo es culpa de los comunistas, estos son infiltrados comunistas, y pues no es así, ¿no? O sea, hay que aceptar, o sea, hay que reconocer que hay una oposición interna en Irán a este régimen conservador, y que la izquierda latinoamericana había fallado en apoyarlos, la verdad, ¿no? O sea, porque como son anti-yanquis, anti-imperialistas, pues todo lo que hacía Irán estaba bien, hasta ahora que ya, digamos, es demasiado, quizás. Pues no, Fred, muchísimas gracias por todo este contexto, y pues de pronto que no tenemos idea de cómo se manejan las cosas y la cultura de otros países, y que la religión pues es fundamental, cosa de vida, literal, cosa de vida y muerte para muchos en otras latitudes. Como bien decías, no, Fred, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo de y esperemos pronto hablar de otros temas, no, Fred. Muchísimas gracias. Gracias y saludos al auditorio. Gracias, no, Fred.